Nunca olvidaré ese día en el que me quedé en silencio junto al ataúd, rodeada de amigos y familiares que lloraban por el repentino fallecimiento de mi padre. Sentía como si mi mundo se hubiera derrumbado y mi corazón estaba destrozado en medio de todo. Miré a mi esposo, Thomas, quien parecía distraído, mirando casualmente alrededor. Me acerqué a él, esperando que me ofreciera algo de consuelo en ese momento tan difícil, pero en lugar de eso, él estaba más enfocado en admirar la habitación y jugueteando con un candelabro cercano. Apenas pude susurrarle, tratando de mantener mi voz estable: ¿podrías al menos fingir que te importa? Este es el funeral de mi padre. Él me miró con una expresión que casi parecía burlona, y sus labios se curvaron en una sonrisa. «Ay, Linda, eres tan ingenua», se burló. «Casarme contigo siempre fue parte de mi plan. Ahora, tengo el control de la compañía de tu padre». Me congelé al escuchar sus palabras, que se hundían en mí como una daga. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeé, sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. La mirada de Thomas se endureció, y con una calma escalofriante, tomó el candelabro que había estado sosteniendo. Sin previo aviso, me golpeó en la cabeza. Un dolor agudo y ardiente se extendió por mi cuero cabelludo mientras tropezaba hacia atrás, agarrándome de la mesa más cercana para no caer. Mi visión se volvió borrosa mientras intentaba estabilizarme. «Ya no eres necesaria», dijo con frialdad. Caí al suelo, aturdida y humillada, frente a todos los que estaban demasiado impactados para reaccionar en ese momento. Me di cuenta de que había sido engañada de la forma más despiadada. Mi corazón estaba destrozado, pero debajo del dolor y la traición, comenzó a formarse una resolución. Prometí en ese instante recuperar mi vida y mi legado. Thomas podría pensar que me había roto, pero estaba a punto de descubrir que solo había encendido un fuego que alimentaría mi determinación de luchar. Mi nombre es Linda, y esta es mi historia. Un viaje lleno de resistencia frente a la traición y del coraje necesario para reclamar lo que, por derecho, era mío. Nací y crecí en una ciudad bulliciosa a la que llamaré Rieville, conocida por sus imponentes rascacielos y su energía implacable. Desde pequeña, sabía que estaba destinada a seguir los pasos de mi padre. Él había fundado Titan Motors, una empresa especializada en repuestos para automóviles de lujo, y su ética de trabajo era incomparable. Desde muy joven, pasé horas en la fábrica de la empresa, observando a los empleados trabajar con precisión y aprendiendo todos los detalles del negocio de mi padre. Siempre había esperado que algún día yo me hiciera cargo, aunque ninguno de los dos pensaba que ese momento llegaría tan pronto. A los 31 años, mi vida dio un giro drástico cuando él falleció inesperadamente, dejándome con la responsabilidad de una empresa valuada en 120 millones. La transición en la empresa fue abrumadora. Todavía estaba recuperándome del dolor y apenas podía asimilar la magnitud de mi nuevo rol, pero Peter, el amigo cercano de mi padre, intervino para guiarme. Peter era un hombre de negocios experimentado y el director ejecutivo de otra empresa, Velocity Automotive, especializada en vehículos deportivos. Su orientación fue invaluable, y con el tiempo llegué a verlo como un mentor, e incluso como una figura paterna. «Linda», me decía, «tienes la fuerza y el impulso para liderar Titan Motors. Tu padre creía en ti, y yo también confío en ti». Sus palabras fueron un salvavidas en esos días oscuros, dándome la confianza para perseverar. Con el apoyo de Peter, poco a poco comencé a estabilizar la empresa y a reconstruir mi sentido de propósito. Luego, Peter me presentó a su hijo Thomas, unos años mayor que yo. Thomas, encantador en todos los sentidos, dirigía una de las oficinas regionales de Velocity. Su confianza y carisma me atrajeron de inmediato, y al cabo de un año nos casamos. Al principio, pensé que había encontrado a alguien que entendía la presión de liderar una empresa. Thomas parecía atento y a menudo me recordaba la importancia de la familia y la lealtad, asegurándome que estábamos juntos en esto. «Linda, cariño», decía Thomas, apretando mi mano. Pero poco después de nuestro matrimonio empezaron a aparecer sutiles grietas en su comportamiento. Thomas frecuentemente despreciaba a Titan Motors, calificándola como una empresa de pueblo pequeño que no podía competir con firmas más grandes como la suya. «Tal vez sea hora de considerar irte», sugirió una mañana durante el desayuno, con tono casual pero con una mirada fría. «La gente podría empezar a pensar que no puedo proveerte». Sus palabras dolieron, pero las ignoré, decidida a proteger el legado de mi familia. Titan Motors no era solo un negocio, era el corazón de la vida de mi padre, y no podía abandonarlo tan fácilmente. Sin embargo, el desdén de Thomas por la empresa y por mí se hacía más evidente cada mes. Empecé a sentirme atrapada en un matrimonio que se sentía menos como una sociedad y más como una jaula. Las cosas solo empeoraron cuando Peter, mi mentor y la única persona en la que confiaba, comenzó a distanciarse.
Confiaba plenamente en ese mundo, pero cuando falleció inesperadamente, quedé devastada. Sin embargo, la reacción de Thomas en el funeral fue lo que realmente me rompió. En lugar de ofrecerme consuelo, parecía como si no le importara en lo más mínimo y hasta se burlara de mi dolor. Fue entonces cuando reveló su plan, acompañado de ese brutal golpe en mi cabeza. Después de ese encuentro, sentí que mi mundo estaba hecho pedazos, pero decidí no dejar que la crueldad de Thomas me definiera. Titan Motors era el legado de mi padre, y no permitiría que Thomas lo ensuciara. Me tomé un tiempo para recuperarme y reunir fuerzas. Luego, decidí tomar medidas inmediatas. El primer paso fue consultar con mi abogada, Julia, una vieja amiga de la familia que había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Cuando le conté lo que había sucedido, se indignó y me apoyó completamente. No puedo creer que haya hecho algo así, dijo Julia, sacudiendo la cabeza. Necesitamos proteger todo por lo que tu padre trabajó. Juntas, delineamos un plan para cortar todos los vínculos entre Titan Motors y Velocity Automotive, la empresa que Thomas ahora controlaba desde el fallecimiento de mi padre. Titan Motors había sido un socio clave para Velocity, proporcionando recursos e inversiones que ayudaban a mantener a flote la compañía de Thomas. Si lograba cancelar nuestros contratos, podría desestabilizar las finanzas de Velocity y quitarle el control a Thomas sobre nuestros activos. Cuando le conté a Julia mi plan, levantó una ceja. ¿Sabes que esto va a afectar duramente a Velocity? ¿Estás lista para eso? Sí, respondí sin dudar. Thomas necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. En los días siguientes, Julia y yo trabajamos sin descanso para redactar los acuerdos de rescisión y notificar a nuestros socios. La noticia se difundió rápidamente en la industria. Titan Motors estaba oficialmente cortando todos los lazos con Velocity Automotive. Los efectos fueron inmediatos. Velocity comenzó a perder clientes e ingresos, y Thomas, que antes se mostraba confiado, ahora estaba luchando por mantener su negocio a flote. Reuní a mis empleados de Titan Motors para explicarles los cambios que estaban por venir. Sentí una oleada de orgullo por el trabajo que mi padre había construido y el equipo que lo había apoyado. Sé que estas últimas semanas han sido desafiantes, dije, mirando a los ojos de todos en la sala, pero esta es nuestra oportunidad de reconstruir y hacer que Titan Motors sea más fuerte que nunca. Formaremos nuevas alianzas y expandiremos nuestros activos. Necesito que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí, y juntos haremos de esta empresa algo de lo que estar orgullosos. El equipo respondió con aplausos y palabras de aliento. Su lealtad a la empresa y a mi familia brillaba en ese apoyo, lo cual alimentó mi determinación de tener éxito. Me lancé al trabajo, asistiendo a eventos de networking y reuniéndome con socios potenciales. Poco a poco, Titan Motors empezó a prosperar de manera independiente. Mientras tanto, Velocity estaba teniendo problemas. Me enteré de que Thomas enfrentaba una creciente presión financiera y que muchos de sus empleados estaban renunciando. Una pequeña parte de mí sintió satisfacción al saber que su traición le estaba costando, pero más que nada, lo que quería era que Titan Motors prosperara, probándome a mí misma y al mundo que podía liderar con fuerza e integridad. Luego, una tarde lluviosa, una ex empleada de Thomas, Susan, apareció en mi oficina luciendo angustiada. Me contó cómo las cosas se habían deteriorado rápidamente y cómo la mala gestión de Thomas había dejado a los empleados sin paga y sin apoyo. La lealtad de Susan hacia sus compañeros me conmovió, y le agradecí por tener el coraje de hablar. No es justo lo que le ha hecho a todos, dijo mientras se secaba las lágrimas. Solo quería que supieras que la gente cree en ti, Linda, confían en ti. Sus palabras fortalecieron aún más mi determinación. Sabía que estaba en el camino correcto y que nada de lo que Thomas pudiera hacer me detendría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de crecimiento para Titan Motors. Con nuevas asociaciones e ideas innovadoras fluyendo, la compañía estaba alcanzando nuevas alturas. La fábrica zumbaba con energía, y mi equipo estaba motivado y decidido a ayudar a Titan Motors a expandirse y convertirse en un líder en la industria. Me sentía orgullosa de continuar con el legado de mi padre y hacer que se sintiera orgulloso. Pero a pesar de mi enfoque en Titan Motors, no pude escapar de los susurros sobre el deterioro de la situación de Thomas. Sus problemas financieros habían empeorado y Velocity Automotive estaba al borde del colapso. Los empleados se estaban yendo, los clientes se retiraban y la arrogancia de Thomas había dado paso a la desesperación. Intenté no dejar que su caída me distrajera, pero no podía quitarme la sensación de que aún no había terminado de intentar sabotearme. Una tarde, durante una reunión con mi equipo, uno de mis gerentes mencionó un rumor que habían escuchado. Parece que las cosas están muy mal en Velocity. Escuché que han reducido a la mitad su personal y se niegan a reconocer los problemas.
asentí pensativamente. Necesitamos mantener nuestro enfoque aquí y continuar creciendo, sin importar lo que esté sucediendo de su parte. Se trata de construir algo fuerte y duradero, les dije, pero una parte de mí no podía dejar de sentir lástima por la gente que se había ido, varada por las decisiones imprudentes de Thomas. Un jueves lluvioso, recibí una llamada que me sobresaltó. Era Julia, mi abogada. Linda, dijo con tono serio. Thomas se declaró en quiebra y está buscando disolver Velocity Automotive. La noticia fue un golpe fuerte. A pesar de todo, la idea de que Thomas lo había perdido todo se sentía agridulce. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, sin saber cómo podría afectar a Titan Motors. Bueno, existe la posibilidad de que intente perseguir algunos de los activos de Titan para cubrir sus deudas, me advirtió Julia. Deberíamos estar preparados en caso de que presente algún reclamo legal contra ti. Se me revolvió el estómago después de todo el trabajo que había hecho para asegurar el futuro de Titan Motors. La idea de que Thomas intentara arrastrarnos a su desastre financiero era exasperante, pero no estaba dispuesto a dejar que me arrastrara con él. Vamos a ajustar todos nuestros contratos y prepararnos para cualquier cosa que pueda intentar, respondí, con mi resolución endurecida. Pasé los siguientes días preparándome, consultando con Julia y asegurándome de que Titan Motors estuviera protegido de cualquier posible maniobra legal que Thomas pudiera intentar. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, escuché una conversación entre dos empleados. ¿Escuchaste que Thomas está acusando a Linda de sabotear los contratos de Speed?, dijo uno de ellos, con la cara torcida por la incredulidad. Sentí una oleada de ira. Ahora, Thomas estaba tratando de arruinar mi reputación, culpándome por sus propios fracasos. Esa noche me reuní con Julia otra vez. Está tratando de manchar mi nombre, dije, mientras la frustración aumentaba. No podemos dejar que se salga con la suya. Reuniremos todas las pruebas de su mala gestión. Julia sugirió que, si podía demostrar que sus afirmaciones no tenían fundamento, solo fortalecería nuestra posición en el tribunal, decidida a defender el legado de mi padre. Pasé semanas recopilando correos electrónicos y testimonios de exempleados, como Susan. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero prepararme para la batalla legal me dejó sintiéndome agotada. Aún así, pude mantenerme firme. No podía creer que el hombre en el que una vez confié se hubiera convertido en mi peor adversario. Entonces, un día recibí una llamada inesperada. Era Thomas. Linda, tenemos que hablar, dijo con voz fría y distante. ¿Qué podríamos tener que discutir?, respondí, sintiendo una mezcla de ira y ansiedad. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo, su tono lleno de arrogancia. Todavía hay una salida para los dos. No sabía lo que estaba planeando, pero sabía una cosa, no iba a dejar que él controlara mi futuro por más tiempo. Acepté reunirme con él, preparándome para la confrontación final. Esta vez, me mantendría firme y dejaría en claro que mi lealtad era para Titan Motors y para mí misma. Llegó el día de la reunión y me dirigí a un pequeño café en las afueras de Rieville. Sentí que era un terreno neutral, un lugar donde podríamos hablar sin que el peso de nuestra historia nos presionara. Cuando entré, vi a Thomas sentado en una mesa, con el rostro cansado y desgastado. Me miró con una expresión que alguna vez me resultó tan familiar, pero que ahora se sentía como una máscara que ocultaba capas de amargura. Linda, me saludó, su voz sin el abrazo que alguna vez me ofreció. Le respondí fríamente, tomando asiento frente a él. Pude sentir la tensión en el aire, un silencio pesado que parecía cargar con cada traición y promesa incumplida. Suspiró y se frotó la nuca, claramente incómodo. Mira, las cosas han sido difíciles, empezó, intentando sonar sincero, pero fallando. Pensé que podríamos encontrar una manera de ayudarnos mutuamente. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada con una resolución inquebrantable. ¿Ayudarnos mutuamente?, dije, incrédula. Después de todo lo que has hecho, intentaste destruir el legado de mi familia, me atacaste, me mentiste e incluso ahora estás tratando de arruinar mi reputación. ¿Por qué debería confiar en ti? La expresión de Thomas cambió, un destello de frustración cruzó su rostro. No entiendes, dijo, su voz elevándose. Estaba tan desesperado por salvar su negocio que estuvo dispuesto a traicionarme, incluso en el funeral de mi padre, y golpearme con un candelabro. Le recordé esto, con la voz llena de ira y el dolor que había estado reprimiendo. Dudó y por un momento vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente cuando su orgullo se hizo cargo. Sé que cometí errores, pero no quería que las cosas salieran así, dijo, intentando justificar sus actos. Pensé que podríamos salvar ambas empresas si trabajábamos juntos. Repetí, incrédula, ¿trabajar juntos?
No has dejado más que daño a tu paso, Thomas. No estoy interesada en limpiar tu desastre. Una leve mirada de desesperación cruzó su rostro. Escucha, puedo ofrecerte un acuerdo, dijo, bajando la voz. Si me ayudas a asegurar una nueva asociación para Velocity, retiraré mis reclamos contra Titan Motors. Me recosté, cruzándome de brazos mientras consideraba su propuesta. Esto no se trataba solo de mí, sino de las personas que habían sufrido bajo su pobre liderazgo. ¿Realmente podría confiar en que cumpliría alguna promesa, Thomas? Has lastimado a demasiadas personas, los empleados que descuidaste, los clientes que perdiste e incluso el legado de Peter. Lo destruiste todo. Respondí con firmeza, no seré parte de salvar una empresa que ha mostrado tanto desprecio por todos los involucrados. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez, vi al hombre que una vez conocí, al hombre en quien pensé que podía confiar. Lo he perdido todo, Linda, dijo, con un rastro de vulnerabilidad en su voz. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Mi corazón se ablandó por un momento, recordando los buenos tiempos que compartimos, pero el dolor de su traición era demasiado profundo para ignorarlo. Tú mismo te causaste esto, Thomas, dije en voz baja. No dejaré que tus fallas arrastren a Titan Motors contigo. Me levanté para indicar que nuestra conversación había terminado. Esto es adiós, Thomas. Es hora de que tomes responsabilidad por tus acciones y yo sigo adelante con mi vida y mi empresa. Después de nuestra reunión, le ordené a Julia que procediera con la demanda que habíamos discutido, usando toda la evidencia que habíamos reunido sobre la mala conducta de Thomas y su agresión física. Julia me aseguró que teníamos un caso muy fuerte. Unas semanas después, presentamos cargos formales contra Thomas, no solo por los intentos fraudulentos de sabotear Titan Motors, sino también por el asalto que ocurrió en el funeral de mi padre. En la corte, el comportamiento y la mala gestión de Thomas salieron a la luz. Testigos, entre ellos Susan y otros ex empleados de Velocity, testificaron sobre su negligencia y abuso hacia su personal. El cargo de agresión era irrefutable. Con los testigos del funeral que habían visto a Thomas golpearme con el candelabro, el juez no mostró indulgencia, reconociendo la naturaleza premeditada de las acciones de Thomas. Thomas fue sentenciado a prisión por asalto y fraude, con multas adicionales impuestas por los daños que causó a Titan Motors. Saber que finalmente se enfrentaba a la justicia me dio una sensación de cierre y alivio. No solo había protegido el legado de mi padre, sino que también había responsabilizado a Thomas por sus acciones. Con Thomas tras las rejas y Titan Motors libre de su influencia, sentí como si me quitaran un inmenso peso de encima. La compañía continuó floreciendo y la dedicación de mi equipo solo se hizo más fuerte a medida que construíamos nuevas asociaciones y expandíamos nuestras operaciones. Titan Motors estaba prosperando y ya no se veía frenado por la toxicidad que Thomas había traído a mi vida. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de nuevo producto en mi oficina, recibí una carta de una de las ex empleadas de Thomas, Susan, que había testificado contra él en el tribunal. Ella me escribió, gracias, Linda, por defendernos y mostrarnos cómo es el verdadero liderazgo. Estamos orgullosos de ser parte de Titan Motors. Sus palabras me recordaron la resiliencia y la fuerza que mi padre me había inculcado. A pesar de las pruebas que enfrenté, salí más fuerte y más decidida que nunca a honrar su legado. Titan Motors ya no era solo una compañía, era un testimonio del trabajo duro, la integridad y los valores que mi padre me había enseñado. En cuanto a Thomas, escuché que luchó por adaptarse a la vida en prisión, aislado del poder y la influencia que una vez tuvo. La historia de su caída se volvió bien conocida en la comunidad empresarial, una advertencia sobre la codicia y la traición. Mientras una parte de mí sentía un poco de lástima por él, sabía que su destino era consecuencia de sus propias decisiones. Meses después, Titan Motors lanzó una nueva línea de repuestos para automóviles de lujo en colaboración con algunas de las marcas automotrices más importantes de la industria. La respuesta fue abrumadoramente positiva y Titan Motors obtuvo reconocimiento como un líder innovador en el campo. Era todo lo que mi padre había soñado, y sabía que se habría sentido orgulloso de ver lo lejos que habíamos llegado. Una noche, estando en mi oficina y mirando la ciudad de Rieville, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Había reclamado mi vida, mi dignidad y el legado de mi padre, sin importar los desafíos que me esperaban. Sabía que podía enfrentarlos con fuerza y resiliencia. Esa noche, supe que era solo el comienzo de un futuro brillante, un futuro construido sobre los valores de la lealtad, la integridad y la determinación inquebrantable de superar cada obstáculo. Estaba lista para aceptar lo que estuviera por delante. Si disfrutaste el viaje de resiliencia, traición y redención de Sara, no lo olvides. Dale me gusta, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para recibir más historias poderosas.
Únete a nosotros mientras seguimos compartiendo historias que nos inspiran y nos recuerdan que vale la pena luchar por ciertos legados.